Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Con la inflación y el alza de tasas este año tendrá enormes retos en materia económica y financiera. Y es que para las empresas no es lo mismo contratar un financiamiento con tasas bajas que altas. Vaya, en febrero del 2021, la tasa de referencia de Banco de México estaba en 4% y recién llegó al 11%. Lo mismo se complica el crédito a las familias y por supuesto también para el gobierno. Por fortuna se espera que sea un tema temporal. Y esta noche nos acompaña Salvador Arroyo, él es el consejero delegado de CI Banco. ¿Qué tanto se afectará el dinamismo del crédito en este año? ¿Cómo se comportará la captación con rendimientos más atractivos? Lo invito a que se queden con nosotros a un tema que a todos nos interesa. Salvador, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. Salvador, pues ya viene la convención bancaria que ahora va a ser en Mérida. Y bueno, pues vamos a platicar de la banca, del crédito, de la captación. ¿Cómo le va a ir al crédito, a la captación, a la banca en este contexto que estamos viviendo con una economía pues que no se ve muy bien en el mundo, en México? Vamos a crecer poquito. ¿Cómo lo estás viendo? Alberto, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme una vez más. Y como lo hemos platicado en otras ocasiones, yo creo que México es un país de oportunidades. Y si bien es cierto que la situación de la economía a nivel mundial no es la óptima o ha tenido momentos mejores, yo creo que México es un país de oportunidades y que cada vez que encontramos una complicación, nacen oportunidades. Esta situación que se vive en el mundo, la desavenencia entre Estados Unidos, China, la guerra, Rusia y demás, van a dar oportunidades a México. Indiscutiblemente que la economía de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México va a ser de las privilegiadas, particularmente la de México, porque varias de las cosas que veníamos haciendo o que venían abasteciendo a la economía americana desde China, vamos a tener que comenzarlas a hacer aquí. Te refieres al nearshoring, ¿no? Totalmente. Ajá. Totalmente. México se va a volver un proveedor. Te acordarás, hace muchos años que hablábamos de las maquiladoras. Pues más o menos estamos regresando a la época en donde vamos a ser, por una serie de circunstancias, vamos a ser un país que va a apoyar a toda la economía de Norteamérica. Ajá. Ahora, este año, por lo que yo estoy viendo, sí hay inversiones del nearshoring, pero también hay cuellos de botella con el tema de la energía eléctrica. En ese contexto, bueno, pues hay quien dice que la economía va a crecer 1.4, 1.2, pero vamos a crecer muy poquito, abajo del 2, creo, ¿no? Con ese contexto, ¿cómo ves el crédito? ¿Crees que se caiga el crédito? ¿O la cartera vencida? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, yo creo que el crédito es un elemento necesario para que las economías crezcan. Yo creo que la banca mexicana es una banca perfectamente bien capitalizada, es una banca estable, con enormes oportunidades para seguir dando crédito. Como todo banquero, la prioridad tendrá que ser el cuidar los ahorros de nuestros depositantes. La labor de fiducia, el tener cuidado, cómo prestar, que los proyectos sean susceptibles y demás, pues es una obligación. Pero creo que va a haberlos, ¿sí? Con tasas de interés tan altas, de 4, que pues había en febrero Hace un año, un poquito más. Realmente, o sea, en unos cuantos meses hemos avanzado 700 puntos base. Así es. Llegamos a 11 ya, ¿no? ¿Qué tanto afectará, digamos, el consumo, el crédito al consumo, el crédito de las familias? A ver, indiscutiblemente que la subida de tasas afecta a todos los que tenemos crédito a una tasa variable. Desde el propio gobierno federal, los gobiernos estatales, les está costando más a las empresas, a las familias. Pero a diferencia de unas crisis que hemos tenido, la crisis de 94, 95, que ya platicábamos en aquella época, aquí las ventas han continuado, no se nos ha caído todavía, como si hubo aquella restricción en aquellos años. Sí. Entonces, si bien se han duplicado, triplicado las tasas, no tenemos las tasas, tú recordarás, a finales del sexenio del presidente Salinas, teníamos tasas de un dígito y para marzo, abril del sexenio
del presidente Zedillo, el primer año de gobierno, ya tenemos tasas cercanas al 100. Tiene razón. Aquí, esta es una broma, ¿verdad? Comparado con aquello, efectivamente, se nos olvida, y además, sí, no se han caído las dos. Entonces, creo que existe la economía estable, la banca bien capitalizada, como lo señalábamos, que nos va a permitir seguir otorgando crédito. Hay que ver, hay que tener cuidado, habrá sectores que se compliquen, pero en particular el sector exportador va a ser un sector al que le va a ir bien en los próximos años. Y esto es un poquito como la educación, Alberto. Hay que invertir el día de hoy para cosechar en algunos años. No lo vamos, a lo mejor este año se nos complica algo, pero tenemos todos los elementos para sobrevivir y seguir hacia adelante. Ahora, Salvador, para las familias, para los jóvenes, por ejemplo, los créditos hipotecarios son muy importantes. ¿Qué tanto se va a afectar la tasa del hipotecario? Yo sé que los bancos tienen mucho margen de maniobra de jugar con el crédito del consumo, que es un poquito más alto la tasa. ¿Qué tanto se afectará? Mira, para ventaja de muchos de los que previamente habían pedido el crédito, ese tipo de crédito ya está fijo, tasa fija. Fijo ya. Y entonces ya están ahí, al contrario, están muy cómodos. Claro. ¿Sí? Los nuevos van a comenzar con una tasa alta. La banca tenemos que ser innovadores para poderles dar a nuestros clientes una tasa que resulta atractiva el día de hoy, apostando a que esto tendrá que tener un ajuste a la baja hacia el futuro. Entonces tenemos que buscar los modelos que les permitan a ellos poderse acomodar. El crédito automotriz, pues es un crédito a un corto plazo, un relativo corto plazo, que se está acomodando. Tuvimos años muy malos en el crédito automotriz por el tema de que no había coches. Sí. Tuvimos que innovar y comenzar a financiar autos usados. Cadenas, ¿no? Así es. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar todos los bancos y dotar de crédito que se va a necesitar. ¿Por qué? Porque las familias están recibiendo la misma cantidad de recursos, el salario no se ha ajustado, ¿sí? Más que la parte del salario mínimo, pero en general los salarios no están ajustados y la gente está teniendo que consumir y los precios han subido. Sí. Sí, si bien tenemos un superdólar, un superpeso, perdón. Sí, sí. Nos ayuda. Hoy amanecía a una buena tasa, ¿sí? Bueno, pues, ya no nos alcanza necesariamente con la canasta. Ahora, la captación, ¿qué tanto, con tasas del 11%, qué tanto se va a aumentar para los bancos? Porque esto es una buena noticia también porque ustedes captan dinero más barato y pueden derramarlo, ¿no? O sea, en función de que no es lo mismo la tasa de captación que la tasa del crédito, ¿no? Y en este sentido hay un margen, que eso supongo que podría ayudar a algo, ¿no? Va a ayudar indiscutiblemente, y déjame verlo no con la tasa de captación a plazo, sino con muchos de los depósitos que están a tasa cero, ¿sí? Antes no tenías que cuidar tanto tus excedentes. Cuando tienes una tasa del 3%, cuando tienes una tasa del 11%, hay que comenzar a invertir, hay que comenzar a sacarle el dinero. ¿Sí? Los bancos, cuando teníamos tasas al 3-4% promedio de captación, bueno, pues ganábamos 3 o 4 puntos. Hoy en día que están al 11, pues estamos ganando más. Y eso lo tenemos que compensar en función del crédito y poderles dar mejores tasas. Tener un mejor diferencial. Morosidad en función de lo que decías del salario, ¿qué tanto ves? Yo creo que, bueno, después de lo que pasamos con la pandemia, me parece que yo esperaba que iba a suceder algo terrible y no sucedió, ¿no? Yo creo que no hemos visto en el usuario final un nivel de morosidad antes. Sin embargo, lo que estamos detectando, particularmente en CEIBanco, lo que estamos detectando es que algunos intermediarios que habían comenzado a atacar ciertos nichos de mercado que la banca no estaba atacando, tanto en personas como en empresas, pues han comenzado a dificultar, han tenido dificultades. Ahí tenemos 3 o 4 que todos los conocemos, que han comenzado a sufrir. Y no es el problema del intermediario, es el problema de a quién atendía ese intermediario. Y ahí la banca vamos a tener que ser creativos para poder atacar a esas pymes, a esas personas en la economía informal, ¿sí?
¿Por qué? Porque esos son los que van a comenzar a tener mayor dificultad para conseguir el financiamiento. Salvador, ¿qué esperarías de la convención? Mira, es una convención, ya lo señalabas al inicio de esta plática, que cambia después de muchos años. Nos vamos a Mérida, sí, implica retos. Sí, yo espero que viene cambio de presidente, llega Julio Carranza como nuevo presidente. Julio Carranza, un banquero de toda la vida, Papel, ¿no? muy exactamente, muy enfocado al tema del consumo, y yo creo que va a ser un gran líder, como lo ha sido Dani. Ahora, entiendo que acaban de hacer una alianza ustedes en CI Banco con Google, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Platícanos muy rápido. Te platico rápido. Efectivamente, a finales del año pasado hicimos esta alianza. Estamos convencidos que la tecnología es básica en el sector financiero y que para poder atender a nuestros clientes con todas las necesidades y todos los productos que va a haber basados en tecnología, desarrollarlos de manera directa iba a ser muy difícil, muy complicado para un banco local, ¿sí? Entonces estuvimos viendo distintas alternativas, logramos finalmente una alianza con Google, en donde Google nos pone toda su plataforma, nos da todas las cosas para desarrollar productos, nos acompaña, y pues tú sabes qué clase de empresa global es Google, y estamos seguros que vamos a lograr crear productos muy especiales para nuestros clientes, Esta es la para parte la juventud, digital, ¿verdad? O sea, toda la parte digital. Que ese es hacia donde va la banca, ¿verdad? Hacia allá va la banca, y hoy en día, sobre todo la juventud, solo entiende de eso. Y es lo que quiere, y es hacia donde tiene que evolucionar la banca. A los jóvenes no les gusta ir a la sucursal bancaria, ellos quieren arreglar todo a través de su teléfono, de su computadora, todo. Todo arreglarlo en el primer intento con la máxima rapidez. Si no tienes rapidez o no funciona en el primer intento, es una decepción enorme. Pero así no son. Perdonan, ¿eh? O sea, por lo que yo he visto, no perdonan. Tal cual. Están acostumbrados a que a través del Internet pueden obtener lo que sea y hay mucha competencia. Entonces, el que no responda, pues adiós, ¿no? Tiene que ser algo muy rápido, seguro, ¿sí? Seguro. Y innovador. Porque eso es lo que nos está pidiendo la juventud. Bueno, Salvador, muchas gracias. Te agradezco Al contrario, mucho que siempre nos Alberto, das la oportunidad de platicar con nosotros. Ciertamente la actual circunstancia no hace feliz a nadie, pero si queremos frenar la inflación, subir las tasas es la medicina. Hasta ahora, pese a todo, el financiamiento ha caminado y los bancos, con todo y lo que implicó el vendaval de la pandemia, también resistieron mejor de lo que se esperaba. Obviamente, en este tipo de entornos también hay oportunidades y en el pasado nuestro sistema financiero y en especial la banca ha logrado avanzar. Para una economía el sistema financiero es toral, de ahí que la mejor apuesta es que camine y con ello todos los agentes económicos. Los invito la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.